Bueno, muy buenos días a todos. Damos inicio a la segunda semana de actividades en el marco de los 40 aniversarios de creación de la colección científica de insectos de Misiones, en el marco del programa de investigación en entomología de Misiones en la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales, Universidad Nacional de Misiones. En el día de hoy damos inicio a actividades que tienen que ver con charlas, conferencias virtuales con invitados de lujo, podemos decir. En esta oportunidad, este lunes, estamos recibiendo la participación de Gastón Zubarán, quien es técnico de CONICET, integrante del Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, con sede en Buenos Aires, y nos va a compartir todo el acervo y todo el trayecto que tienen los insectos en ese espacio tan particular como lo es el Museo Argentino, ¿no? Entonces, invitamos a Gastón que pueda ir activando su material, presentándonos y compartiendo su presentación. Mientras tanto, decirnos a los asistentes que estamos aquí acompañándolos de manera virtual que el momento de preguntas va a ser al final. Lo que vamos a hacer es mantener, mantener en silencio todos los micrófonos, excepto el de Gastón, que va a ser quien nos dé la disertación. Y podemos tomar dos modalidades. O escribimos las preguntas en el chat, o bien levantamos la mano y al final se van a dar prioridad a quienes levantaron la mano o escribieron en el chat para hacer las preguntas. También en el chat de esta proyección van a encontrar un enlace con el formulario para inscribirse y así recibir la certificación de haber estado presentes de manera virtual en esta presentación de Gastón en este momento. Bueno, que tengamos buen provecho. Esperamos, Gastón, que sea de gusto y realmente tenemos una expectativa interesante con Gastón porque está representando a uno de los institutos de investigación más antiguos y con la mayor cantidad de especímenes que se conoce. Así que, bueno, bienvenido Gastón, gracias por tu tiempo, gracias por la preparación para acompañarnos en estos eventos que estamos realizando con motivo de los 40 años de la colección de insectos de Misiones. Bueno, muchas gracias. Buen día a todos. Y bueno, gracias por la oportunidad de poder estar acá con ustedes. Bueno, paso rápidamente a compartir. ¿Se ve bien? Sí, está perfecto. Bueno, el título de esta charla es Conociendo la colección entomológica del Museo Argentino de Ciencias Naturales, presente y futuro. Pero también vamos a hablar un poquito del pasado del museo y de la colección, porque, digamos, tiene un gran peso. Como para empezar, el primer punto es saber qué es una colección biológica, ¿sí? ¿Para qué sirve? Es un conjunto de organismos y parte de estos. Son repositorios de material que sirven para investigar, para aprender, para para dar a conocer, para enseñar y demás. Es una fuente inagotable de esto, de poder transmitir y de trabajar en eso. Volviendo a lo que les decía en un principio, para conocer un poquito la historia del museo. El museo oficialmente se crea con un acta en 1812 por Bernardino Rivadavia. En ese momento, Rivadavia lo que propone a las provincias que en ese momento integraban el país es que junten, acopien material biológico, cultural y demás para formar este museo. Esta,
hasta el 21, hasta 1821, esto se fue haciendo y demás, cuando se crea la Universidad de Buenos Aires, entonces el museo pasa a ser parte de la universidad en un principio. En el 23 ya se crea el Museo País, que lo nombran así, y ya pasa a ser independiente, ya depende directamente del gobierno nacional. En ese momento el museo se lo denominaba gabinete porque no era como un museo en sí, sino que era esto, era como traían cosas de distintos lados, se iban acumulando, no tenía como una buena organización y demás. Y en ese momento estaba en el convento de Santo Domingo, acá en Buenos Aires. En el 33 se le da eh, de vuelta el estatus de museo y se lo traslada más adelante a la Manzana de las Luces, ¿sí? En el 62, acá cuando se produce un acontecimiento importante porque asume Burmeister, que era alemán, eh, como director del museo. Burmeister tenía una orientación más científica, entonces esa orientación misma se la da al museo, organiza las colecciones, hace muchas campañas de colectas, le da como un enfoque más científico. Eh, en el 64 se cambia la denominación del museo, deja de depender directamente de la universidad, y en el 1913, ya había tanto material que en la Almacén Aluste ya no había más lugar y crean dos sedes más para albergar los materiales. Entonces lo que se propone es crear un edificio propio del museo eh, para, para que sea museo, justamente. Entonces, en el 1925, con Duilio Jurado como director, empiezan la construcción del edificio. El edificio en un principio, si los que lo conocen o pueden buscarlo, eh, si conocen el Parque Centenario, que es muy grande, iba a ser como el fondo del museo. La idea original era un museo muy, muy grande. Pero bueno, sucedieron cosas en el medio, fíjense que de 1925 que comienza la construcción al 40, pasó mucho tiempo, en el medio tuvo la crisis del 30 y demás, se fue cambiando el modelo que querían de museo de obra y quedó el museo actual que tenemos ahora, que ya de por sí es muy grande y, digamos, a pesar de ser muy grande, van a ver que es chico con la cantidad de colecciones y demás que hay. Pero bueno, un poco este es el resumen de la historia del museo. ¿Y cuáles son los comienzos de la entomología? Digamos, en Argentina y en el museo. Como les comenté recién, Burmeister fue el primer director del museo. Él tiene una formación naturalista, venía de Alemania. Él se entera de la creación del museo y por contactos pide venir, o viene, mejor dicho, a Buenos Aires y se propone como director y obviamente lo aceptan. Burmeister trabajó mucho con entomología, hay muchos insectos descritos con él, por él, muchos trabajos y demás, y su colección todavía está en el museo, ahora la vamos a ver, es muy importante. Cuando Burmeister deja de ser director, asume Carlos Berg, también que venía de Alemania. Vino como docente, pero también tenía conocimientos en entomología, había hecho trabajo, tenía su colección y demás. Y él fue el segundo director del museo y también con un gran aporte a la entomología. Después en la dimisión eh, llegó Juan Bretes, que venía de Francia, que también era entomólogo, autodidacta, desde chico también había trabajado con insectos y demás. Y Bretes, lo curioso o lo bueno, de alguna manera él estaba dentro de los hermanos de La Salle, que eran curas, pero él igualmente colectaba insectos, le interesaba la entomología, tenía trabajos publicados siendo parte de esa orden. Y bueno, él empezó a asistir al museo a identificar material y demás, y bueno, hasta que le proponen eh,
que se haga cargo de la división o sección en esa época de entomología. Y él obviamente deja los hábitos y acepta el puesto que le habían dado en el museo. Su colección también es muy importante. Hay muchos tipos, mucho material tipo descrito por él. Y por último, les menciono a Bruch, Carlos Bruch, que es también como uno de los padres de la entomología en Argentina. Eh, es un, digamos, es un ídolo. Eh, Bruch era alemán, eh, y trabajó en el Museo de La Plata. Él trabajó primero como en la imprenta y después pasó a la división de entomología del Museo de La Plata. Digamos, tiene una colección impresionante, que también la vamos a ver, y muy grande. Él cuando se jubila en el 20, se muda para el norte de Buenos Aires, para la zona de Olivos, y bueno, ahí es donde fallece. Una vez que fallece Bruch, la colección va al Museo Rivadavia, que es una de las colecciones que utilizamos como referencia, porque hay muchísimo material descrito por él, y no solo él trabajaba mucho con coleópteros, pero de hormigas, avispas, trabajaba con la mayoría de los grupos, al igual que los anteriores que les comenté. Y las colecciones que hay en el museo, que son colecciones históricas, fíjense que son de 1800, finales de 1800, de 1860 en adelante, las que les comenté, la Burmeister, Bretes y Bruch, y después hay otras colecciones también de entomólogos o naturalistas que también trabajaron mucho, de Holberg, muchas avispas, Lynch con muchos coleópteros, dípteros también, Gallardo que trabajó mucho con hormigas, Blanchard con muchos dípteros también, Giacomelli, Pastrana con mariposas y polillas, y después hay muchísimas colecciones más de muchos entomólogos que, digamos, son más grandes, son más chicas, pero hay muchísimas colecciones representadas. Lo que le comentaba recién, las colecciones históricas se mantienen como están desde esa época. Se trata de no tocar, porque es un material muy, muy valioso. Los muebles son los originales, las cajas. Se trata de no tocar y se usan como material de referencia, como les decía recién. La colección Berg y Burmeister son bastante parecidas en los modelos porque los dos trabajaron juntos, tenían como una idea similar a lo que querían llegar. Y estos son los muebles de la colección Bruch, los que llegaron al museo una vez que falleció. Eh, digamos, son alemán, súper prolijo. La verdad que uno lo sigue admirando porque es increíble. Y esta colección se sigue usando como colección de referencia porque, aparte de ser muy prolija, el 90% de los ejemplares están determinados, así que ayuda mucho a la hora de identificar. Y un poco los racontos de los directores o jefes que hubo en entomología en el museo. Bueno, Burmeister Berg, que fueron, eh, digamos, en esa época no estaba como sección en entomología, o simplemente era parte de la colección. eh, Eran directores del museo, pero como tenían un trabajo muy importante en la entomología, los incluí. Bretes, que fue como el primer director o jefe de entomología que hubo, y después el resto. Eh, los actuales, que es el doctor Mulieri, el anterior Roy, Alsina, Bachman, cada uno trabajaba o trabaja con una especialidad. En este caso Mulieri trabaja con dípteros, Roy, Alsina con himenópteros, con abejas y algunos grupos de avispa. Bachman trabajaba con escarabajos acuáticos, con chinches acuáticas, de los últimos. Bueno, y en la actualidad, ¿cómo es la colección o cómo trabajamos? Primero tenemos que saber cómo se conservan los insectos, ¿no? Y un poco hablar de los números que tenemos aproximados eh, de individuos, ¿sí? Y aproximadamente tenemos 3 millones de ejemplares, ¿sí? En distintas colecciones. Eh, Hay mucho más porque nos falta contar todavía partes, pero bueno, es muy, muy grande la colección. Y ahí le hago un listado de los órdenes, pero
con la cantidad de cajas o cajones que tenemos por cada orden. Uno cuando hace esto tiene que tener en cuenta de que dentro de una caja, por ejemplo, de coleópteros, podemos tener, si son ejemplares chicos, 100, 200 ejemplares, y si son ejemplares muy grandes, podemos tener uno y dos. O sea que el contabilizar los individuos, uno tiene que hacer como un promedio estándar y basarse en eso. Pero bueno, esas son las cantidades como para que tengan idea también la cantidad de cajas y de materiales que tenemos en el museo. Y los órdenes más representados, Coleoptera es el mayor representado en cuanto a especies e individuos en la colección. No significa, fíjense en el estado anterior, por ahí son menos cantidad de cajas donde están depositados. Por ahí un poco por lo que yo le decía, una mariposa ocupa mucho más volumen de espacio en una caja que un coleóptero que puede medir 1 milímetro o 2 milímetros. Entonces el orden varía. Pero los órdenes más representados, Coleóptera, Lepidoptera y Menóptera, porque hubo mucha gente trabajando con estos órdenes, Díptera y Menóptera, también tienen que ver con la cantidad de especies descritas y ya de por sí quiénes son los grupos más diversos. Y después tenemos grupos que hay representantes, pero en menos cantidad. Y bueno, la colección es del museo. Las colecciones están depositadas de dos maneras, en seco o en alcohol. ¿Sí? En seco es el material mentado, o sea, pinchado, en alfileres entomológicas, en las camas de algodón, ¿sí? Que es material que se colectó y se guardó en camas de algodón y se secaron y quedan guardadas, o en preparados que se usan para estudio. Y en alcohol también es material que se colectó en campañas y demás, y se guarda directamente en alcohol. Se saca el material que sirve para investigar o para estudiar, y los restos quedan en alcohol. Que, digamos, ese alcohol se va renovando cada cierto periodo de tiempo. Bueno, como decía en un principio, ¿qué son las colecciones biológicas? Que son repositorios de material y que se guardan siguiendo estándares, ¿sí? Entonces, los especímenes que tenemos en la colección, todos tienen o todos deberían tener al menos los datos de procedencia, que es como lo más importante. Y si tiene determinaciones, ayuda o no ayuda para el estudio. Si no tiene determinación, uno, el que esté trabajando con ese grupo, se va a encargar de hacer esas determinaciones. Y fíjense la importancia de tener las colecciones históricas. Un espécimen colectado hace 100 años todavía sirve, se puede describir especies, si no fue descripta. Comparar distribuciones espaciales. Significa que si estuvo antes en un lugar que ahora por ahí no existe más, o hay una represa, o hay un barrio, o lo que sea, uno puede saber que existió, qué insectos existieron ahí en ese momento. Y obviamente van a servir para estudios comparativos anatómicos y demás. Si hubo cambios en morfología y y sobre algunas especies. Bueno, hablando sobre las colecciones, en las colecciones tenemos dos clases de material montado, ¿sí? En alfileres tenemos dos clases de muebles. Los metálicos, que son los más modernos, que nuestra idea es pasar todo a muebles metálicos, ahora los vamos a ver, por una cuestión de espacio y por una cuestión de protección por fuego. Si llega, esperemos que nunca pase, llega a haber un incendio, el mueble metálico va a proteger mucho más que un mueble de madera. Fíjese, lo que está entre paréntesis son las cantidades de muebles que tenemos. Son 24 muebles metálicos y 190 muebles de madera. Que en mueble de madera tenemos tipo estantería, ¿sí? Que las cajas van acomodadas como libros o con cajones, que ahora las vamos a mostrar. Primero, para saber qué son las cajitas individuales, son estas. Son cajitas de cartón con un fondo de goma espuma que las hacemos nosotros y las utilizamos así, para separar por especies, por género, por individuos, depende lo que queramos separar.
Fíjense, cuando hay grandes lotes como en la diapositiva anterior, cuando hay pocos individuos y demás. Fíjense que todas tienen sus cartelitos, etiquetas de lugar o de nombre, que es lo que les comentaba recién que sirve. Y las cajas de IROL, que les comentaba, que son las que se utilizan, son estas, hay dos clases, la grande y la chica, o la grande se le llama también doble de IROL. Nuestra idea es pasar la colección a los muebles metálicos. Primero por una cuestión de espacio, que fíjense que ahí como lo mostraba recién en los cajones entra con mucha más cantidad de individuos. Y después sucede con las cajas de Irol antiguas, estas que tienen 100 años, que los fondos donde uno pincha se ponen muy duros, ¿sí? Dependiendo del material con el que fueron hechos. Y uno corre el riesgo de que cuando saca el ejemplar que quiere estudiar o ver, tiene que hacer mucha fuerza o usar una pinza para levantar. Y muchas veces las alfileres, uno tiene que pensar que tienen más de 100 años muchas veces, están oxidadas y se rompen y demás. Y cuando es el material, que hay muy pocos ejemplares o un solo ejemplar o es material tipo, es muy valioso y hay que cuidarlo como mucho. Entonces, la idea un poco de pasar a las cajas individuales es también esto. Estos son los muebles metálicos con sus cajones. La idea de pasarlos ahí. Estamos haciendo diariamente ese trabajo de hacerle el traspaso de caja de Irol a cajas individuales y las cajas individuales a los cajones. La idea de los tamaños es que todo combine como una especie de Tetris bien, como para que siempre quede ordenado y la menos cantidad de espacio desperdiciado. Y los muebles de madera, como les comentaba antes, están los de cajones, donde ponemos las cajitas individuales y demás. Fíjense acá el de la izquierda, es el cajón con material tipo. El material tipo, lo aclaro por la duda, es el ejemplar o los ejemplares que le dan nombre a una especie. Es el individuo que se utilizó para describir esa especie. Van a ver que en algunos casos hay más de uno. En ese caso depende de la antigüedad del ejemplar o cuando fue descrito. eh, Están los llamados sin tipos, que significa que en la descripción original o en el trabajo original sobre esa especie no discriminaban si hablaban de un solo individuo o de varios individuos. Entonces, ese conjunto son los sin tipos. Y si no, están los paratipos, que son los individuos que se utilizaron en la descripción original, sí, en el trabajo, pero no son material tipo. Es medio un embrollo. El material tipo actualmente, el ejemplar que se usa para describir y darle nombre a la especie se llama holotipo. Y el resto de los ejemplares se los llama paratipos. Sería básicamente así. Bueno, y los otros cajones que les comentaba en un principio, que tienen listones de madera, son los muebles antiguos. ¿Sí? Los cajones uno los abre y como no tenían fondo, se usaban como una especie de madera blanda, recubierta, forrada, eh, y ahí se pinchaban los individuos. Seguramente sirve o la utilizaban para no manipular los ejemplares y poder verlos ventralmente y dorsalmente, por arriba o por abajo, de alguna manera más fácil. Y si no, los muebles que tenían el fondo de madera, como el que vemos acá a la derecha, que son coleópteros, también sus listones de madera. El cajón de la derecha, por ejemplo, es la colección Burmeister. Y los otros dos son de las colecciones antiguas, pero son de distintos colectores o cosas que iban llegando al museo, de campañas o gente que donaba. Y los muebles de madera, que son estanterías, que usamos como estanterías, como les comentaba, que se ponen las cajas de Irol como si fueran libros. Ahí también, por una cuestión de espacio, a veces las ponemos acostadas o como libro,
pero bueno, de estos muebles tenemos bastantes. Y después, dentro de los muebles metálicos, con sus cajones grandes, no hacemos divisiones de cajas individuales, por ejemplo, con mariposas grandes, porque ocupan mucho espacio, como verán, y para ahorrar, como les había comentado, un tema de acomodar especies y demás, o material que va a ser separado posteriormente, como vemos ahí el conjunto de mariposas. Entonces se utiliza solo el cajón grande con un fondo, pero eso pasa solo con mariposas. Bueno, y un poco como para que vean las disposiciones o cómo tenemos los ejemplares. Acá a la izquierda es una caja que está para ser pasada a cajas individuales, separando en especies y demás. Y a la derecha tenemos cucarachas, Cibulatodia, que también estamos en esos procesos. Muchas veces, como decía recién, encontramos esto, cajas que tienen que ser separadas y demás, o sea que ese trabajo de acomodar es un trabajo de mucho tiempo, de estudiar o conocer las especies, de saber qué ponemos en un lado, qué ponemos en otro lado, es bastante trabajo. Y los preparados microscópicos, tenemos 200 cajas portadoras, es muchísimo material. Hay mucho material tipo o partes de ejemplares tipo, ¿sí? Por ejemplo, la parte genital de muchos lepidópteros están puestos en preparados. Es muy grande también y es un trabajo de estar acomodando, separando y realmente es mucho material de todo. La otra colección en seco que les comentaba son las camas de algodón. Por si no las conoces, son estas, son camas de papel. En esa época, digamos, las fotos son de 1940, 1950. Se usaba un papel madera con algodón. Cuando uno se iba de campaña, el material que no se pinchaba o no se ponía en alcohol, se lo dejaban en las camas. En la cantidad de cajas que hay, y bueno, quedan así. Hay mucho material también histórico de principios de 1900 para la actualidad. La cantidad que hay es incontable, es casi como una colección paralela sin montar. Y bueno, hay mucho material para revisar y siempre, cada vez que miramos alguna cama buscando algo en especial, siempre surge algo interesante o algo nuevo o algo novedoso. Así que es una colección paralela casi. Esto es un poco para mostrarle los muebles de la izquierda son los muebles históricos de la colección Burmeister y la colección Berg. Ahí en la izquierda se ven los muebles metálicos y los muebles de madera con puerta de vidrio, con cajones. Acá está un poco de colección Berg. Y los que alguna vez fueron al museo, es un pasillo largo con muebles a los costados, lleno de cajones con bichos. Eh, es, es impresionante. Bueno, y la colección de alcohol, como les había comentado un poco antes, es material de campañas o de colectas o material que llega, que se separa lo que se quiere trabajar, lo que se quiere montar o lo que se quiere estudiar. El resto se puede separar por orden o por especies o como lo quiera hacer cada uno. Y después con todos los datos se guardan en los muebles, en estos muebles que tenemos, y con sus datos y demás. Y el día de mañana, si alguien quiere estudiar un grupo de insectos o una provincia y ver qué hay, puede buscarlo acá tranquilamente. También hay mucho material de campañas y demás eh, que está para ser estudiado. Y también tenemos la colección antigua de alcohol, que también son insectos colectados, que esto, digamos, fíjense un poco el estado del- de los frascos y demás, son frascos grandísimos. Nos pasa que estos frascos grandes de alcohol, las tapas están selladas. O sea que o se rompe el frasco y se saca lo de adentro, o hay que buscar alguna manera de poder sacarle esa tapa.
Con esto lo que estamos haciendo es pasarlo a frascos nuevos, cambiar el alcohol, pasar todos los datos y bueno, y también lo mismo, ver qué es interesante, qué puede servir para estudio o qué puede servir para la colección. Bueno, y un poco el trabajo de colección, de lo que hago yo en este caso, después les voy a comentar qué hacen el resto. Esto es un poco el trabajo de separar el material, fíjense, de las cajas de Irol, pasarlos a las cajas individuales, eh, identificarlos y demás, y acomodarlos en sus respectivos cajones grandes, digamos. Es un trabajo de estar sentado mucho tiempo, de leer mucho, leer trabajos actuales, trabajos antiguos. Eso es yo porque soy medio obse, los que me conocen ya lo saben, que me gusta identificar los insectos porque me gusta conocer qué es lo que estoy viviendo. Entonces me leo muchos trabajos de 1900, de 1800, como para poder separar ese material y que también sirva a futuro a un especialista o a un estudiante que quiera trabajar sobre eso y sepa qué es lo que está mirando. Tenemos un equipo fotográfico bastante moderno y bueno, que nos sirve mucho para los pedidos, cuando nos hacen pedidos de material tipo o de material que esté depositado en el museo, algún becario o algún investigador. Nosotros sacamos las fotografías y se las enviamos por mail. También para trabajos nuestros, publicaciones nuestras, o simplemente para poder sacar fotos y poder comparar materiales que están en la colección, como, digamos, como cuando yo hago el trabajo de identificar para después ponerlos cada cual en donde corresponde. Unos ejemplos de los materiales, esa mosca, digamos, para dar un ejemplo, la mosca es un fórido, mide 1,5 milímetros, son muy chiquitas, es una mosquita bastante rara que son parasitoides de hormigas, y a la derecha un coleóptero de la colección Bruch, que se llama Cordillerita bruchi, súper lindo. Pero bueno, era como para mostrarle un poco lo que, la calidad de las fotos. Algo que tenemos que también es muy importante, muy bueno, son los libros de ingreso de la División de Entomología, que se hicieron desde 1892 hasta 1945. Estos son los libros de ingresos de insectos, de colectas, de gente que donaba, de compras que le hacían a coleccionistas y demás. Cada ingreso tiene un número, que es el que ven acá a la derecha, y uno lo que hace es, por ejemplo, cuando encuentra un ejemplar, que lo único que tiene es un cartelito rojo, con un borde rojo, con un número, es ir a los libros y buscarlo. Los libros dicen cuándo ingresó el ejemplar, si tiene nombre o simplemente dice el orden al que pertenece, y después tiene los datos del lugar de procedencia y cómo ingresó al museo. Si fue una compra, si fue una donación, lo que fuera. Entonces, muchas veces vamos a ver que tenemos ejemplares con esos numeritos de, de los libros. Entonces, uno lo que tiene que hacer es tomarse el trabajo de ir y buscar y corroborar lo que dice la etiqueta del ejemplar y lo que dice en el libro. Y nosotros lo que estamos haciendo ahora es poner los números de catálogo, ¿sí? Para nosotros saber qué es lo que tenemos. Entonces tenemos nuestro propio número, MAC-N, en tomología, que son números internos. Ahora vamos, creo, por el 45.000 más o menos, pero bueno, a medida que vamos trabajando con material o tipo, o material de colección, o material que sale publicado, le vamos agregando los numeritos, que eso después pasa a una base de datos que estamos construyéndola continuamente. Nosotros nos pusimos de acuerdo en que, digamos, empezamos como desde un punto cero, desde ahora hacia adelante, y desde ahora hacia atrás, es ir compilando a medida que podamos, porque si no es como volver a 200 años para empezar a compilar y hacer listas. Entonces lo que estamos haciendo es todo lo que estamos trabajando actualmente,
volcándolo a estas bases de datos, estamos usando listados Excel actualmente porque es algo que podemos acceder todo, lo subimos a una nube y uno de la casa, de cualquier lado, puede entrar a eso y saber qué hay o qué no hay, y si los números corresponden y demás. También tiene todos los datos de colecta, de fecha, de lugar y demás. Bueno, también hacemos trabajo de campo. El material de campo cuando llega uno lo clasifica, lo separa y demás, hace ese trabajo. El material que va a pasar a colección se puede montar, puede quedar en el alcohol como colección de alcohol, si va a ser para un trabajo y demás, y si no, se monta para pasar a colección a posterior. Eh, esto es trabajo mío, pero fíjense, trabajo desde ejemplares como las chinches de agua grandes que hay acá, o mantis, que pueden tener 10 centímetros, a ejemplares como el de la foto, que fíjense la comparación con la cabeza de una alfiler entomológica, lo que mide. Entonces, el rango de insectos es como bastante variable. Bueno, ¿y cuál es el grupo de trabajo actual del museo? Pablo Mulieri, que es el director de la división de entomología, trabaja con dípteros, y Luciano Patitucci también, ambos, el curador y el curador adjunto de la división, ambos trabajan con dípteros, uno con múcido y otro con sarcofágides. Tenemos 4 becarios, eh, que también trabajan todos con dípteros, Diana con taquínidos, Manuel con antómidos, Miguel con sarcofágidos y Cecilia con larvas de sarcófagos. Y los técnicos actuales, Diego Carpintero, que él trabaja con hemípteras y con chinches, Joana, que trabaja con lepidópteros, con la colección de lepidópteros, Lucila, que es fotógrafa, que ella nos está ayudando con los catálogos de tipos y demás, y bueno, y yo, que trabajo con mi coleóptero, y el resto de los órdenes que por ahí no le dan tanta importancia. Y bueno, la idea de hacia futuro, hacia dónde vamos, primero ordenar la colección, habrán visto que es muy grande y es muy difícil, no es muy difícil, lleva mucho tiempo este ordenamiento, digitalizar, fotográfica y de datos. Tratamos de aprovechar el espacio, como les mostraba recién, con las cajitas, cajones y demás. La colección crece mucho, constantemente. Nosotros hacemos campañas y hacemos muestreos. Algunos son más específicos, otros son más generales. Entonces el material que ingresa es muchísimo constantemente. Estudiar la colección y investigarla, por un lado, como colección en sí, como colección histórica, con los materiales que hay y demás, y después el estudio de individuos para describir especies nuevas, para trabajar con géneros, familias, lo que sea. Y obviamente todo esto lleva a esto, a la formación de recursos humanos. Eh, Hace falta mucha gente, hace falta mucha gente que le interese, que le guste. Somos, digamos, por el tamaño de la colección, somos bastante pocos y, digamos, es cierto, uno tiene ideas o quiere hacer muchas cosas y o nos corta el tiempo para hacer las cosas, el espacio, y bueno, generalmente es tiempo y espacio, es lo que viene fallando. Bueno, la división tiene publicado 20 catálogos de material tipo. En esos catálogos en total hay 2.400 ejemplares mencionados de material tipo de distintas de las colecciones que están en el museo. Como se pueden buscar, están todos por internet. Y algo que me habían preguntado, ¿cuáles son los ejemplares más antiguos? Los que yo encontré hasta el momento, descriptos más antiguos que están en el museo, son de 1802. Son 2 coleópteros, 2 estafilínidos, que hasta ahora son los más antiguos que encontré. O sea que fíjense, tienen 222 años. Y uno cuando ve estos ejemplares es como si los hubiera colectado recién. Están intactos y se pueden seguir sirviendo para estudiar y demás.
Y fíjense que esto, teniendo los datos correspondientes del lugar de captura y demás, sirve para lo que le había comentado antes. Eh, Uno puede estudiar qué fauna existía en ese lugar hace 200 años y qué fauna existe ahora. Por eso son tan importantes. Pero bueno, como para cerrar, muchas gracias. Algo que siempre dice Cecilia es las alianzas y estar rodeado de gente que suma. Y bueno, agradecerles un poquito y bueno, eso es todo. Muchísimas gracias, Gastón. Un gusto. Excelente, excelente síntesis. Eh, si querés, podés Sí. dejar de compartir Dejo de compartir. pantalla, así podemos establecer un diálogo, preguntas, comentarios, aportes. Para quienes no están presentes desde un principio, invitamos, invitamos que puedan hacer preguntas, comentarios o aportes, o bien a través del chat y son leídos por nosotros, o bien levantan la mano y habilitamos micrófono para poder conversar con Gastón. Muchas gracias a todos quienes se sumaron y bueno, bienvenidos. Sí, adelante Fernando, usted se tiene que habilitar el micrófono para poder hablar. Me tengo que autorizar. Bueno, mientras voy diciendo algo. Sí, No, agradecer eh, y esto, traté de hacer un resumen de un poco de las actividades y cómo está conformada la colección del museo. Fíjense lo que le decía, que es muy grande, la cantidad de insectos para estudiar es grandísima, se pueden estudiar casi todos los grupos, eh, pero es lo que pasa, falta mucha gente y bueno, estamos justo en tiempos difíciles, pero obviamente siempre nosotros estamos abiertos a, a la gente, a las preguntas, a las consultas. Eso creo que es algo que nos caracteriza siempre. A veces se tarda más o menos en contestar, pero siempre se está. bien. Fernando, ¿quiere probar por favor de nuevo? Porque ahora están habilitados todos los micrófonos, así lo podemos escuchar. Bienvenido, Fernando nos está Hola, saludando. Ahora sí. ¿ya me Bienvenido, escuchan? Fernando. Ahora sí. Ah, súper. Hola, Fernando Hernández Vaz, Facultad de Biología, Universidad Veracruzana en México. Me Bienvenido. llamó Gastón, muy interesante tu charla. Están en un museo con bastante historia y tienen material sumamente interesante. Ujú, Yo trabajo en un grupo de ártinos, las polillas avispa, y ujú. las vi por ahí representadas en algunas fotos Sí, sí. y veo que desde hace tiempo he querido ir por allá y me gustaría contactarme con las personas que llevan el curador. Por ahí saqué una foto, Joana Valeria Rodríguez Sí, Ramírez. ujú, sí. Hay posibilidad de que me contactaran con ella. Yo tomé algunos de los cursos que dan Ujú, para las colecciones, entonces me gustaría para ver la posibilidad de visitarlos y si hay chance, oportunidad, pues ujú. ordenar el material, identificarlo. Ya he identificado material de muchas colecciones Sí, sí. y es a lo que me he dedicado en los últimos 30 años. Mm, Entonces, pues sí me gustaría mucho, inclusive les puedo pasar hasta los libros que he sacado mm. sobre ese tema. Y pues nada más sería eso, ¿no? Ahí le estoy poniendo en el WhatsApp mi correo electrónico Ah, y me pueden contactar o me ujú, dicen con quién y con gusto vemos. Ya los recursos para viajar, eso yo los pongo, no se ujú. preocupen por eso. Bueno. Sí, sí, nosotros recibimos visitas de gente. Ahora hay un chico de Perú que se quedó un mes trabajando con dípteros, con moscas. Así que siempre recibimos gente, así que no, creo que no habrá problema. No me puedo copiar el mail, pero después se lo pido a Cecilia. Así le digo a Giovanna que te escriba y después coordinan entre ustedes y demás. Pero sí, no hay problema. No es más, siempre bienvenido porque todas las visitas que vengan a trabajar con algún grupo específico,
digamos, una de las cosas que se hace siempre es aprovechar a ordenar ese grupo y dejarlo lo mejor, digamos, acomodado de alguna manera para la actualidad y, como dije recién, para el futuro, para los que vengan más adelante. Así que sí, 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 sí. no, sí, con gusto. Ahorita les voy a apuntar también mi número de celular, pues, si quieren que nos contactemos por WhatsApp, Bueno, y ya ves, ocupando la tecnología, ¿no? De sí, sí. la información. Ahí está mi número de celular. Y Perfecto. cualquier No, cosa, y si perfecto. puedo visitarlos para el próximo año, con gusto, yo encantado, ¿no? Y poder Sí, sí. colaborar en lo que se pueda. Ujú. Listo, Muchi- gracias. Bueno, Muchísimas gracias, gracias, Fernando, por gracias, su Fernando. participación y seguiremos seguramente en contacto. Bien, para comentarles a todos los asistentes a esta actividad, hace un rato Hernán compartió en el chat un link, un formulario de inscripción para emitir certificación y enviaremos por email el certificado de haber estado presenciando y participando de esta actividad, ¿sí? Así que por favor, si pueden en un ratito tomar el enlace y completar, son unos datos mínimos que pedimos como para poder hacer la certificación de esta actividad. ¿Alguna otra pregunta, comentario, aporte? Tenemos la suerte de estar un número bastante nutrido de personas asistiendo a esta presentación. También se ha consultado en el chat si este material va a quedar a disposición. Le respondemos que sí. La facultad, si bien en este momento y en este día estamos con una actividad muy, muy particular porque hay inactividad en los administrativos, por lo tanto no estamos saliendo de manera directa al canal de YouTube y por streaming, sino que hemos encontrado el plan B, va a ser grabada, está siendo grabada esta actividad y el día miércoles va a ser subido al canal de YouTube de la facultad que se llama Eventos FCQIN, que creo que Hernán ya les escribió también en el chat. Entonces, sí, el material va a quedar disponible, pero con un poquito de paciencia para el día miércoles a la tarde seguramente va a estar a disposición. ¿Alguna otra pregunta, comentario o aporte de alguien más? Hay una consulta en el chat. Ariel pregunta si podrías dejar algún email o alguna forma de contacto contigo, si lo permitís. Ujú. Sí, lo digo o lo escribo. Bueno, lo había puesto en la última diapositiva que pasó rápido. Tengo dos que uso siempre. Uno es subgaston@gmail.com, sub con ZV larga. Si quieren, pueden escribirme ahí. Eh, Nosotros este año y el año pasado tenemos pasantes también, que son estudiantes o están terminando la licenciatura, entonces están haciendo su orientación, digamos, a insectos o para hacer la tesina de licenciatura. Así que están trabajando, o estuvieron porque uno terminó hace poco, eh, pero siempre, siempre, digamos, son bienvenidos y lo que nosotros por ahí siempre pedimos es, digamos, uno es estudiante, uno se dedica, es la responsabilidad o el compromiso y demás. Pero todo es charlable. Así que si quieren escribirme ahí, Bien, no hay problema. el email escribió Ariel Villaverde, quien es estudiante de genética, y Ujú. si podrías repetir el email, se lo repito yo. Ah, o lo escribo en el... zv.subgaston@gmail.com. ¿Sí? Adriana levantó la mano, así que Adriana, cuando quieras, habilita tu micrófono. Bienvenida, muchas gracias. Hola Gastón, hola Ceci. Hola. Hola, hola. Bueno, Gastón, muchas gracias por tu charla. Yo soy de la Fundación Miguel Lillo, de acá de Tucumán. Sí, sí. Y bueno, no, solo para recalcar esa buena voluntad que tienen la gente querida del museo
recibir siempre a los visitantes, y bueno, y también recalcar el hecho de que las colecciones son tan importantes, sobre todo aquellas que tienen tantos años, en particular las que yo visito, que son las de Berck, las de Burmeister, del Lepidóptero, la misma de Pastrana, que es un poco más contemporánea, pero que bueno, están tan bien cuidadas y preservadas, y paralelo a esto la necesidad del estudio y la necesidad de entomólogos en nuestro país. Así que bueno, y todo aquel que quiera visitar esa sección de entomología del museo, la verdad que es un placer ese último piso del museo para hacerlo. Así que bueno, eso, saludarlos y darle las gracias una vez más por cuidar tanto ese material tan valioso. Bueno, muchas gracias. Sí, sí, es verdad. Y esto también, por ahí mucha gente no lo sabe, que, digamos, coordinando siempre, uno puede ir a ver la colección o a conocerla. La gente, por el público en general, solo cree que ahí se estudia, o ni siquiera saben que ahí se estudian insectos y demás. Y la gente se sorprende porque, digamos, lo que uno siempre ve en la exposición al público es que el 1% de la colección real. Digamos, a mí siempre me gusta cuando van visitantes que por ahí no son entomólogos y demás, primero son las caras y los sorprendidos que se queda la gente, y después contar toda la parte histórica, digamos, es pura historia de la colección. Entonces, eso está muy bueno, a mí me encanta esa parte. Además, a veces también me van entomólogos y yo siempre me gusta contar la parte histórica porque está muy buena, porque uno dice, la entomología que hacen en Argentina nació acá, o con esta colección, entonces darle ese valor también porque uno se sorprende. Y muchas veces, de manera graciosa, preguntan, ¿pero los bichos son iguales? O esto que yo le decía recién, dice, parece que lo agarraron ayer, porque están intactos y están, por suerte, bastante bien cuidados, pero es verdad, eh, todo el mundo siempre es bienvenido a la división. Y muchas gracias. Es muy buena esa Gracias a oportunidad, vos, Gastón. como dice Adriana, ¿no? La oportunidad porque no es algo que esté conocido y que esté disponible, pero si conocemos los requerimientos, nos podemos registrar, podemos solicitar hacer investigaciones en conjunto y esto sigue sumando a que lleguemos más rápido a las respuestas que necesitamos, que hay tantas especies por catalogar o definir si estamos o no ante nuevas especies para las distintas regiones de estudio, ¿no? Entonces, bueno, muchísimas gracias. Entonces, bien, ¿hay alguna pregunta más? No sé si Nicole ha levantado la mano, si querés habilitar tu micrófono. Hola, ¿se me escucha? Sí, escuchamos. Bueno, buenas. Primero que nada, felicidades, Gastón. Muy interesante la charla. Estaba muy bueno. Gracias. Mi pregunta va más que nada a... O sea, tengo entendido que como vi, hay una cantidad enorme de individuos en la colección, pero más o menos, ¿cuál sería el porcentaje de insectos, digamos, que faltaría identificar? O sea, por lo menos hasta a nivel de familia o no sé. No sé si se entiende mi pregunta. Sí, sí. Digamos, la colección está, digamos, separada por órdenes y dentro de los órdenes, en familias y demás. Hay grupos que están más eh, ordenados que otros, obviamente. Eso tiene mucho que ver por la gente que trabajó en el museo, que estudió esos grupos. Decir porcentajes es muy difícil, eh, pero sí, por lo que voy viendo, o por lo que estoy trabajando hasta ahora, en eso sí está bastante bien ordenado. Órdenes y familias y demás. Por ahí ya género, especie,
es la parte que por ahí más falta. Sobre todo esto, hay muchísimo material que necesita ser estudiado y revisado. Y pasa que uno revisa las colecciones de hace 100 años y siguen apareciendo especies nuevas, que era un poco lo que le había comentado en una diapositiva. Siguen apareciendo bichos nuevos, entonces es como continuo estar revisando y acomodando y ordenando eso. Lo que en mi caso, en el trabajo que yo hago es una vez, como les comentaba, cuando empiezo a ordenar para acomodar en los muebles, lo que hago es empezar a determinar todo ese material. Algunas cosas puedo llegar a especie o género, otras las dejo solamente en familia o en tribu. Pero la idea es ir achicando eso para llegar a tener la especie o el género al menos. Eso sirve también, como les decía, con el tema de la base de datos, es, es saber qué es lo que tenemos. Que digamos, en la actualidad es como muy difícil. Tenemos, teniendo en cuenta el tamaño de la colección, saber que lo que tenemos es, nada, no llegamos ni al 10% de lo que hay. Pero bueno, la idea es eso. Y bueno, no sé si más o menos responde a tu pregunta. Sí, sí, se entiende, me Ah, imagino el trabajo que hay detrás. No solamente identificar, después registrar en una base de datos, en una cantidad. sí, sí, No, claro, más tal que cual. nada, felicidades por todo el trabajo que están haciendo y un gusto, como siempre, escuchar. Bueno, gracias, gracias. Gracias. Nos pasa. Gracias, Nicole. Sí, No, perdón. no, una cosita a colación a eso, que nos pasa con esto de saber qué hay, que muchas veces nos preguntan, investigadores de afuera y demás, nos preguntan por ciertas especies o ciertos géneros, y claro, por ahí son de grupos que nosotros no estudiamos, entonces tenemos que ir a las cajas o al material en alcohol o a donde sea a buscar ese, si tenemos representado lo que están pidiendo. Y muchas veces ahí, cuando encontramos que está representado, hacemos este trabajo de decir tal familia, tal especie, tal género, sí está. Entonces hacemos la construcción de la base de datos casi como diaria de alguna manera. Bien, en el chat Hernán te dejó una pregunta y te la leo por si no Mm. lo podés ver directo. ¿A qué se debe que el orden Coleoptera sea el más rico en ejemplares? ¿El foco en investigación en los 200 años fue en ese grupo? Eh, ¿Por qué es el más, es el más representado en el museo o de individuos por lo menos? Y uno porque es el grupo más diverso de animales. O sea que, y la cantidad de coleópteros que hay le pasa por lejos a un montón de otros animales. Primero, por un lado eso. Y, y la otra pregunta, Y si se hizo foco, ¿es como que hubieron ah, muchos investigadores en eso o cómo es la sí, representatividad? sí, sí, la primera gente, Gourmet, Denver, Bruch, ellos trabajaron mucho con coleópteros, por ahí Burmeister y Bruch, mucho más, así que están como muy representados. Un dato interesante es que la colección de Bruch, cuando llegó al museo, eran 300 y alguito de cajas y había casi 56.000 ejemplares, solo de ahí, de insectos de él, de la parte de los muebles esos que es de Coleoptera. Después hay muchas hormigas, avispas y demás. Bruch trabajó mucho con hormigueros, así que toda la fauna asociada, muchos coleópteros rarísimos, describió él, las larvas, las biologías y demás. Después Viana trabajó con crisomélidos, Del Ponte trabajó con chinches más, eh, Bachman trabajó con coleópteros acuáticos, Roy Alsina, Arturo trabajó
con ápidos, con abejas y con algunos grupos de avispas y, bueno, palabras dípteras. Pero sí la colección, digamos, hay otros investigadores que también trabajaron con coleópteras, pero está más representado primero por eso y después es un grupo muy grande, muchas familias muy abundantes, otras son menos abundantes en cuanto a especies dentro de la familia. Y, digamos, está como para ser ordenada, pero es mucho trabajo. No sé si se entendió más o menos. Sí, perfecto. Ahora que te escuché hablar, a mí se me surgió una pregunta, pero quiero saber si alguien más de los asistentes quiere preguntar, si no va la mía. Bueno, eh, viste, Gastón, que en todo lo que nos mostraste, la mayoría estamos teniendo necesidad, cuando estamos trabajando en entomología sistemática o taxonómica, estamos trabajando con adultos, ¿no? Pero para quienes trabajamos en otras ramas, otras disciplinas, otras necesidades de respuestas, por ejemplo, en mi caso, de trabajar bioecología de insectos, necesito conocer un poco más que solo el adulto, sino conocer estadios inmaduros. Ujú. ¿Cómo están representados los ciclos de vida o cómo fue a través de todos estos años teniendo representatividad estados inmaduros de insectos en el museo? No, y lo que es maduro es bastante escaso. Hay poco material. Y si hay material, por ejemplo, de Coleóptera, con lo que yo más trabajo, pasa que las larvas que hay no se saben de qué son. Ok, Digamos, generalmente lo que pasa en muchos casos de los insectos que tienen larvas inmaduros, que uno tiene que hacer el trabajo de criar ese bicho para ver cuál es el adulto. Pero bueno, hay material de Bruch, que yo trabajo con larvas y demás, pero, o los coleópteros acuáticos también, eh, pero pues en general hay como muy poco. Digamos, hay representado, pero como una de las diapositivas que le mostraba de la colección antigua de alcohol, uno de estos frascos está lleno de larvas, por ejemplo, que tienen su dato de colecta, lugar y demás, pero claro, uno tiene que sentarse y ver de qué es cada cosa, o por lo menos qué orden, y muchas veces, o la mayoría de las veces, uno hasta orden puede llegar, después hasta ahí, porque pasa en general que no se conocen las larvas, de la mayoría de los insectos no se conocen, de sí, los insectos que tienen larvas, ¿no? sí, sí, Entonces es como muy difícil. Y a veces los tiempos, las ganas, saber dónde vive, qué se alimenta y demás, o sea, son como muchas cosas que uno tiene que saber y muchas veces es prueba y error. Y los bichos no esperan tanto tampoco. entiendo. Uno encuentra una larva súper rara y es la única que hay y no sabe si criarla para saber qué adulto es o sacrificarla para estudiarla ahí y quedarse con esa incógnita. Es muy difícil. Y cómo gracias por la respuesta hasta acá, y agrego un poquito más. Em, ¿Cómo en esa visión de proyección que veías, cómo ves las posibilidades de estudios moleculares a estos estados inmaduros, por ejemplo, ahora que tenemos otras técnicas para poder abordar los materiales? Entonces, ¿se está haciendo? ¿Cómo conectan las áreas y los distintos métodos de estudio? ¿O si se compone como una taxonomía integrativa? ¿O cómo están en el museo con esta incorporación de técnicas moleculares? Claro. Y nosotros ahí usamos molecular más que nada, digamos, para las investigaciones, para publicaciones. Digamos, actualmente se están usando el grupo de chicos de dípteros eh, para, para confirmar determinaciones, especies, para aproximar familias o grupos. En el museo hay un grupo que trabaja con biología molecular
que hacen no solo de insectos, hacen de plantas, de todo, de mamíferos. eh, Así que, digamos, se coordina siempre con ellos para llevar las muestras y demás. Por lo pronto, lo que estamos usando es con eso. Un díptero, le sacamos una pata, lo que sea, y se usa ahí. El resto de los grupos depende qué es lo que quiera hacer cada uno en realidad. Ok. Y Pero siempre pensando en materiales adultos. estás muteada. Perdón, digo siempre pensando igual en materiales de adultos. Sí, Mi preocupación, entre comillas, es todo el cúmulo de información que nos perdemos cuando no podemos llegar a respuestas con los estadios inmaduros, ¿no? sí, sí. Sí, digamos, por ahora con inmaduro no, salvo Cecilia, que es una becaria que entró hace poco, que ya está trabajando con larvas de mosca, pero lo que ella hace, por ejemplo, es capturar las hembras, trabaja con sarcofágidos. Los sarcofágidos son larvíparos, ponen las larvas directamente vivas. Entonces capturan las hembras, le apretan un poco el abdomen y ya largan las larvas. Entonces es como más fácil hacer ese seguimiento. Solamente le da de comer algo medio podrido y ya alcanza. Pero es verdad, por ejemplo, los escarabajos del suelo, las isocas de escarabeide, por ejemplo, se conocen casi nada, muy pocas, salvo las que son de importancia económica, que afectan cultivos, que sí están muy bien estudiados. Pero para el resto de las ciento y pico largas que puede uno encontrar, no se tiene idea. Entonces, digamos, es como que ese estudio es como bastante específico y tiene que, digamos, es como lo que pasa en la actualidad. Con algún estudiante, alguna beca o algún investigador que trabaje en esa rama o con un grupo específico y, y empezar a juntar larvas para, para estudiar. Perfecto. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Si no, empezamos a cerrar este ciclo que lo abrimos con Gastón. Un recordatorio que les deja Hernán en el chat, en los mensajes, que no olviden que si quieren recibir una certificación de haber participado de esta charla conferencia, registrarse por favor en el formulario que está más arriba y está el link a disposición allí, porque una vez que cerramos este ciclo, ustedes van a perder la información, así que por favor copien el link y pueden empezar a rellenar su inscripción para recibir certificación que va a ser enviada vía email. ¿Sí? Otro dato que repito por si no nos quedó claro, a partir del miércoles a la tarde, esta actividad va a quedar guardada, alojada en el canal de YouTube de la facultad, en eventos FCQIN. Anteriormente Hernán compartió allí en el chat también cómo llegan y Sofía creo que compartió el enlace de cómo llegan al canal de YouTube. Bueno, si no hay ninguna otra consulta, pregunta o comentario, vamos cerrando. Agradeciendo a Gastón nuevamente, gracias por toda tu predisposición. El equipo de este programa de investigación en entomología de emisiones, te agradecemos enormemente tu permanente buena predisposición, porque esta es una de las maneras que nos vinculamos, pero con Gastón contamos cada vez que podemos con su presencia. Se arma un alboroto, pero tratamos de sacar provecho a su experticia y a su muy buena predisposición, que no es menor, porque no es solo saber, sino querer estar en los entornos y colaborar cuando hacemos alianzas de alguna manera, ¿no? Para, como digo otras veces, eh, hay poco tiempo cuando la diversidad es tan alta. Entonces, si nos sumamos, si sumamos los esfuerzos, vamos a llegar más rápido a las respuestas y a la caracterización de
tantas y tantas especies de insectos que tenemos en nuestras ecorregiones. Así que bueno, una vez más, gracias y los invitamos a esperar la próxima actividad de charla conferencia virtual. Va a ser el próximo jueves 24, a las 10:30 también. Vamos a tener otras dos disertantes de lujo, la doctora Adriana Chalú, quien está presente aquí, de la Fundación Miguel Lillo de Tucumán, y la magíster María Emilia Pérez. Entonces, no sabemos todavía si va a ser por este mismo sistema o contaremos con el canal abierto ya y comunicaremos en su oportunidad. El miércoles estaremos comunicando cuál va a ser el formato, si vamos a continuar con este formato o vamos a proponer otro que sea más directo y en vivo con el streaming de la facultad. Muchísimas gracias, esperamos haber colmado expectativas. Nosotros estamos muy contentos con estas posibilidades que nos da la virtualidad y bueno, ir por más conocimientos, más saberes y más empatía entre quienes, los pocos o los muchos, que estamos estudiando los insectos en cualquier lugar del mundo, ¿no? Muchísimas gracias. Que tengamos buenos días entonces. Bueno, muchas gracias, Cecilia. Gracias a todos.